Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Postres de Liz y algo más. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer una torta selva negra. Es una torta clásica y especial de la repostería alemana. Es toda una delicia para los amantes del chocolate. En la cajita de información te dejo los ingredientes. Ahora empecemos con su elaboración. Espero os guste. Comenzaremos a batir los huevos hasta que estén bien espumosos. Añadimos el azúcar y seguiremos batiendo por unos minutos más. Agregamos el aceite, la vainilla y luego incorporamos la leche. Batimos por unos segundos más. En este momento vamos a tamizar todos los ingredientes secos. Movemos un poco con la batidora apagada para evitar que salga volando la harina por todas partes. Ahora sí, batimos pero solo lo necesario y luego añadiremos el agua hirviendo para así darle humedad a nuestros bizcochos, ya que el cacao los reseca. Estos bizcochos los hice en 3 moldes de 15 centímetros. Coloqué papel de horno en su base y luego spray antiadherente. Seguidamente, repartir la masa por igual. También te puedes ayudar pesándola con una báscula. En este momento lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 40 minutos, pero todo va a depender de cada horno. Cuando salgan del horno, los vamos a dejar reposar por lo menos 10 minutos para luego desmoldarlo y posteriormente lo colocamos en una rejilla para que se enfríen y proceder después a nivelarlos con una lira. Ahora vamos a empezar con el montaje de la torta y su decoración. En un plato giratorio voy a colocar un disco antideslizante para que no se mueva nuestra base de presentación de la tarta. Luego colocaremos papel de horno alrededor para no ensuciarla y por último colocamos la base donde irá nuestra tarta. Agregamos un poquito de mermelada para colocar el bizcocho y que no se mueva y empezaremos a colocar el almíbar de las cerezas. Luego colocaremos la mermelada. Ahora colocamos las cerezas y por último la nata para cubrir los bizcochos y así fijarlos. Este paso lo vamos a hacer con el siguiente bizcocho.
Ahora vamos a cubrir nuestra tarta con la nata. Un tip muy importante: no alisar mucho, porque la nata de tanto alisar empieza a ponerse porosa, como que se estuviese cortando. Además, esta tarta no hace falta que quede tan lisa, ya que se cubre con las virutas de chocolate. Aquí te va otro tips: colocar el plato giratorio inclinado para que sea más fácil colocar las virutas de chocolate. Por último, hacemos unos rosetones y colocamos una cereza, y para finalizar, unos fideos de chocolate. Espero que te haya gustado esta rica receta, que es un espectáculo de la repostería. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber con tu comentario, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.